El caso de Roswell. En julio de 1947, la desconocida y tranquila localidad de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, saltó a la fama al relacionarse con el hecho más popular de la ufología mundial. Ahora Charles Fogus, el ayudante del sheriff del pueblo, reveló sucesos que contradicen la versión oficial gubernamental del episodio que dijo: hace 70 años, la localidad de Roswell, ubicada en el condado de Chávez del estado de Nuevo México, Estados Unidos, comenzó a adquirir una fama hasta entonces inusitada. Hace más de 70 años, la ciudad se convertiría en el epicentro de un eterno debate, en un cruce constante de ideas y venidas, de autenticidades e hipocresías. Hace 70 años nació el caso Roswell, el popular acontecimiento más trascendente de la historia de la ufología mundial. El afamado incidente sucedió el 10 de julio de 1947, cuando en la para muchos ignota ciudad se informó que se había estrellado un platillo volador. Esto causó una consecuente conmoción que sobrepasó las fronteras del tranquilo poblado y trajo numerosas discusiones, teorías y especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre, algo que muchos consideran totalmente infundado. La leyenda habla incluso de ovnis y habitantes del espacio ocultos en el Área 51 tras el enigmático accidente. En definitiva, un cúmulo de relatos que surgieron que contrastaron con la versión oficial de las autoridades norteamericanas. Para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el mito se originó tras la caída de un globo meteorológico del ejército. La fiebre ovni data de largo tiempo. Mucho tuvo que ser la puesta en escena radial de la Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938, que produjo una histeria social tal que derivó en suicidios en masa. También aquella supuesta flota de ovnis que sobrevoló la Casa Blanca en 1952 y por supuesto el incidente en Roswell, que cierra una trilogía que evidencia el impacto del tema en la sociedad. Archivos desclasificados, diapositivas inéditas, informaciones filtradas, más cercano en el tiempo, una suntuosa cantidad de fotos y videos. Los registros proceden desde antiguas épocas. El último es el testimonio de Charles Fogus, el ayudante del sheriff del pueblo, recogido por periódico británico The Mirror. Este ex oficial contó todo lo que observó ese día y en las jornadas posteriores, declaraciones que rechazan por completo la versión gubernamental y que alimentan la incertidumbre. El testigo señaló que habían más de 300 soldados cuando llegó al lugar en compañía del sheriff Jesse L. Laws. El testigo señaló que había más de 300 soldados cuando llegó al lugar en compañía del sheriff Jesse Slaughter, pero no se advertía rastro alguno de un globo meteorológico, sino de algo distinto. Según lo que expresó, los militares estaban arrastrando una criatura grande, sacando un objeto de alrededor de 30 metros de ancho de la escena, en medio de una operación para llevarse todo vestigio de la caída del ovni. En este contexto dijo que también pudo dilucidar la presencia de cuerpos extraños. Los cuerpos deben haber tenido 1,5 metros de altura. Yo vi las piernas y los pies de algunos de ellos. Se parecían a nuestros pies, detalló. Además comentó que su piel era casi marrón, como si hubieran estado demasiado tiempo bajo el sol. Las citas corresponden a una entrevista concedida a Diana Shore, una investigadora privada de Los Ángeles, durante los finales de la década de los 90. Los ovnis hoy, 70 años de mentiras, desinformación y encubrimiento gubernamental, elaborado a colación del nuevo aniversario. Ya son más de 7 décadas de misterio. Para los amantes de lo paranormal se trata de un suceso irrefutable que comprobó la existencia de los extraterrestres. No tienen dudas y esgrimen que desde la Casa Blanca intentan esconderlo. No obstante, para ellos el fenómeno nunca se esclareció y parece jamás dejar de estar rodeado de controversia. El famoso caso de contacto de Enrique Castillo. Todo había empezado en 1968, a falta de un año para que el hombre llegara a la Luna. La fascinación por el espacio era una charla recurrente. Uno de los apasionados por estos temas era Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense quien arribó a Caracas, Venezuela, para la instalación de unas redes de telecomunicaciones. En una de sus tardes libres se dirigió a un cinema para ver la película de moda Barbarella, la cual fantaseaba con la existencia de seres en otros planetas en un futuro muy distante. Cuando hacía la fila para comprar la entrada, un sujeto que dijo ser suizo y quien se le presentó como Krill Weiss,
Lo interrogó como si creía en la existencia de vida más allá de la Tierra. Ese fue uno de los primeros momentos de una serie de eventos que Enrique dice que fueron inusitados y que terminó en una escena que para muchos expertos en el tema es incomparable. El costarricense se convirtió tiempo después en uno de los más afamados expertos en estos asuntos y llegó hasta varios países para relatar su experiencia, como Estados Unidos y Alemania. También era buscado por diversos medios de comunicación que deseaban escuchar su historia, la cual en todo caso es señalada como una fantasía por parte de otros conocedores. Enrique después de unos años se radicó en Colombia, luego de enamorarse de Gloria Ortiz, a quien conoció en una oficina de ingenieros. Una llamada a una mujer desde México solicitando el contacto urgente con el costarricense causó sorpresa en él. La mujer se presentó como Karenka y le dijo que viajara a Bogotá para poder conversar con él y transmitirle una información que sería de su interés. Karenka le contó que era contactada por Pléyades, le habían dado información sobre el planeta. También dijo que estaban buscando a más personas para contactarlos. Uno de ellos era Enrique. Señaló Dayaini acerca del supuesto mensaje a su padre por parte de la mujer. La conversación no quedó allí. Enrique habría asistido después a conferencias de la mexicana, quien además le dio pautas de meditación, pues el contacto con los seres sería de manera telepática. Dayaini contó que su padre habría empezado a experimentar en sueños unas proyecciones holográficas que al parecer le harían pistas para el contacto. En una de sus meditaciones, Enrique presumió que unos seres le manifestaron ser de las Pléyades, como se conoce a uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra y que lo esperaban el sábado 3 de noviembre de 1973. En ese aparente contacto también le describieron que debía llegar en la noche a un lugar que supuestamente le mostraron con proyecciones en su mente. Era una laguna sagrada en Boyacá, el escenario elegido. Tendría que vestir como campesino de esa región, es decir, con ruana, sombrero y botas a las 8 de la noche. Durante sueños, 48 y 24 horas antes del 3 de noviembre de 1973, me dieron el sitio y la hora. Tenía que ir como campesino y encontrar una esfera tapada por una piedra cerca de las raíces de un árbol. Era una laguna al norte de Bogotá. Nunca he dado el nombre de la laguna. La gente cree que es Guatavita, pero no es ahí. Nunca he dicho su nombre porque ellos la usan cuando tienen que pasar por aquí. He guardado celosamente el secreto, manifestó Enrique, en una entrevista de 1991 sobre las presuntas indicaciones que recibió. De inmediato, relató Enrique en ese entonces, levantó la esfera de tamaño de una pelota de golf, la movió y se calentó tibiamente su mano. Caminó un poco y se encontró justo con el bosque que había visto en sueños. Tras 10 minutos frente a la laguna, el costarricense dice que especuló sobre si acaso se trataría de un secuestro, fantaseó con que lo llevarían a otro planeta e incluso temió que lo asesinaran. Ya a las 8:25 de la noche, Enrique dijo que escuchó un ruido estruendoso y el lugar se iluminó en milésimas de segundos. Luego aseguró, 2 señoras naves aparecieron en el cielo, las cuales describió como enormes y verdaderamente sorprendentes. Ya a las 8:25 de la noche, Enrique dijo que escuchó un ruido estruendoso y el lugar se iluminó en milésimas de segundos. Luego aseguró ver esas 2 naves inmensas en el cielo. Enrique contó que quedó un halo de luz en el cielo. De una de las supuestas naves habrían descendido 2 seres quienes se acercaron a Enrique. Tuve miedo, me sudaban las manos, reveló, pero escuché una voz que le pidió calma. Lo tomaron de las manos y le dijeron que subirían. Respecto a la falta de pruebas en este tipo de sucesos, Germán Puerta, director del Planetario de Bogotá, señaló que la afirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos en naves voladoras o que han estado presentes a lo largo de la historia son hechos demasiado fuertes que requieren evidencias contundentes, las cuales al día de hoy no existen. Para Dayaini, hija de Enrique, quien murió en 2003 a los 82 años, hay pruebas irrefutables de lo que le pasó a su padre y de los mensajes que le dieron estos seres, pues estos habrían quedado consignados en 2 libros escritos por el costarricense, OVNI, Gran Alborada Humana y Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Cuando Enrique habría subido a la nave, recordó Dayaini sobre el relato de su padre. Los seres supuestamente se comunicaron telepáticamente e hicieron una limpieza en su cuerpo. El espacio donde se hallaba, dijo, tenía un olor a limón. Después una compuerta se abrió. De allí salió aquella persona que había conocido en Caracas cuando hacía una fila para ver la película Barbarella, Cyril Weiss, sobre quien pensó que era otro contactado. Sin embargo, él le manifestó, no, Enrique, yo soy uno de ellos. En la descripción de esos seres extraterrestres que hizo Enrique,
Dijo Dayaini, estos sujetos lucían sus cabelleras rubias, ojos de colores claros con nariz y boca delicada, al punto que se asemejaban a los nórdicos. Sus estructuras eran mayores a los 1,70 centímetros. El contacto duró, según la hija de Enrique, unas 8 horas, en las cuales siempre se comunicaron de manera telepática, donde se le habría revelado secretos del planeta. Entre los tiempos, como los llamó, hay una parte del documento. A ese primer encuentro, Enrique en vida contó que se sumaron otros 4. El siguiente, el de aquella laguna, ocurriría 15 días después en los llanos orientales de Colombia, el domingo 18 de noviembre, también a las 8 de la noche. El supuesto siguiente contacto sería el 4 de julio de 1974, detrás de Monserrate, en Bogotá, donde le habrían dicho que su esposa Gloria estaba embarazada y le pidieron que bautizara a su hijo como Orión Yamaruk, nombre de uno de los presuntos líderes de los seres de las Pléyades. Las otras 2 hijas de Enrique, Dayaini y Joninka, también hacen referencias a estos sujetos. Después habría sostenido un nuevo contacto en Alto Perú, entre Bolivia y Perú, el 23 de diciembre de 1974. En este punto, Dayaini aseguró que su padre le manifestó que a esa zona llevaron a varios contactados del mundo y que habría contado al menos a 23 personas. A ellos y a mi papá les dijeron que tenían libre albedrío para usar esa información como quisieran. Mi papá habló, se sometió al escarnio público de decir que era un contactado y asegurar que se encontró con extraterrestres, eso no lo hace cualquiera. Enrique Castillo, en uno de sus libros, reconoció que tras difundir su historia, se convirtió en un paria para muchos de sus allegados, pero aseguró que desconoce la razón por la que lo contactaron. ¿Fue una casualidad? ¿Me seleccionaron al azar para ser portador de algún mensaje o sabiduría proveniente de las estrellas? Como a un hombre de clase sanduche, clase media, como yo, le asignan una ingrata tarea, la cual me ha acarreado burlas, calumnias y nombres de toda clase contra mi dignidad, manifestó. En sus escritos también contó que más de una vez fue señalado como farsante, charlatán, además que se inventó una historia para vivir a costa de quienes creen en ese tipo de fenómenos. Enrique fundó un grupo al que llamó Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres. Agregó que su voluntad era que la gente lo dejaran ser lo que era, un hombre con una experiencia diferente que solo muy pocas personas en el mundo han tenido que vivir, para bien o para mal. Las lagunas se conectan con que estas supuestamente son mágicas, una creencia que, por ejemplo, viene de los muiscas y mucho más atrás. Creo que lo que hay en la cabeza de Enrique Castillo es una puesta en escena de cosas que ya estaban. Se colocan sobre la idea de lo extraterrestre y que lo hacen ser más atractivo para el público. La historia de Enrique es la 5ª historia del especial Archivos X de Colombia, en el cual testigos y expertos analizan 6 episodios relacionados con ovnis que han despertado la curiosidad de varios países.